reforzamiento del curso de terapéutica. Vamos a iniciar a grabar. A ver, un momentito, por favor. Bien, jóvenes, bienvenidos al reforzamiento del curso de terapéutica. Vamos a pasar en pantalla la relación de los asistentes para luego pasarlo al listado que tenemos. Entonces, son los asistentes que tenemos hoy día. Bien, vamos a compartir ahora sí las diapositivas. Bien, ¿me confirman si visualizan en sus pantallas las diapositivas? Sí se puede visualizar. Ok, muy bien. Bien, entonces el tema programado para hoy día es farmacoquímica 2 del curso de terapéutica y cuidados paliativos. Bien, empecemos viendo eh, el primer grupo de fármacos del tema farmacoquímica 2. El primer grupo de fármacos son los éteres. Acá tenemos los éteres. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la importancia de conocer los éteres? Los éteres son medicamentos que si ustedes, por ejemplo, desean ser cirujanos, van a manejar en forma diaria. ¿Por qué? Porque los éteres vienen a ser los anestésicos generales, ¿no? Cuando a un paciente lo van a operar, los éteres o los derivados de los éteres son los que van a producir esa acción anestésica general en el paciente. Entonces es necesario que usted recuerde cómo se forman los éteres para que de acuerdo a ello, pues ustedes lo puedan manejar con eficiencia en sala de operaciones. Bien, lo primero que hay que saber que para formar un éter, la forma más correcta es juntando dos tipos de alcohol. Entonces acá tenemos un alcohol unido a otro alcohol. Vamos a escribirlo acá, en esta parte de acá, para que puedan visualizar cómo se forman los éteres. Entonces, si acá tenemos un radical, vamos a ponerle radical 1, que puede ser cualquier cantidad de carbono, unido al grupo funcional característico del alcohol, que es el grupo OH, que sabemos que OH significa, si le damos el nombre en base al hidrógeno, grupo hidroxilo, o si le damos el nombre en base al oxígeno, se llama grupo oxidrilo, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un alcohol y este alcohol lo vamos a hacer reaccionar con otro alcohol. Entonces acá le sumamos, a ver, eh, le sumamos otro alcohol, tenemos R2. No sé si alguien me puede ayudar a darle el acceso a los estudiantes porque todos tienen la facultad de poder darle el acceso, los que están ya en el aula, para yo poder seguir explicando. Bien, entonces acá tenemos el primer alcohol, acá el grupo funcional característico del alcohol, lo juntamos con otro grupo funcional que es R2 para poderlo diferenciar, y R2 está unido al otro grupo funcional que viene a ser otro alcohol, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tenemos un alcohol representado por R1 con su grupo funcional, y acá tenemos al otro alcohol representado por el grupo funcional R2 con el grupo funcional característico del alcohol, el grupo OH, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá vamos a poner la flecha para saber qué es lo que ocurre cuando se junta dos alcoholes. Vamos a cambiar acá de color para que lo puedan visualizar mejor acá. Vamos a hacerlo de color verde. Bien. Entonces, observen este grupo funcional, el OH, lo primero que va a ocurrir es que acá se va a partir. Entonces, al partirse,
¿qué es lo que ocurre? Se separa el hidrógeno y sabemos que el hidrógeno, ¿qué carga tiene? Tiene carga +1, ¿no es cierto? Entonces, de este alcohol, al partirse, se separa el hidrógeno y el hidrógeno va a tener carga positiva. Siempre lo representamos con carga positiva +1 al hidrógeno. Entonces, este grupo funcional del otro alcohol, lo que va a ocurrir es que también se va a separar, pero se va a separar en forma íntegra, como el grupo OH o oxidrilo. Y sabemos que el grupo OH va a tener carga -1, ¿no es cierto? Por eso le ponemos acá -1. Acá sería +1, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿por qué se separa la carga +1 y la carga -1? Sabemos que los polos opuestos se atraen, ¿no es cierto? Entonces, esta carga +1 se va a atraer con esta carga -1. ¿Y qué es lo que va a producir en esta reacción? Vamos a poner acá la flecha y vamos a juntarlo. Tenemos un hidrógeno más un hidrógeno, ponemos acá sería 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos 2 hidrógenos y luego tenemos el oxígeno de este grupo OH, ponemos acá el oxígeno. Entonces, ¿qué molécula se formó? Se formó el agua, ¿no es cierto? Entonces, cuando juntamos dos alcohol, lo primero que va a ocurrir es que al separarse o al partirse las moléculas, lo que va a ocurrir es que lo primero que se va a formar es el desprendimiento del agua. Esto es el agua, ¿no es cierto? Bien. Entonces, lo que queda, vamos a ponerlo acá de rojo, volvamos al color rojo acá, y lo que queda se va a fusionar acá. Como esto era -1, todo esto sería +1, ¿no es cierto? Si acá era +1, todo esto sería -1. Entonces, -1 y +1 también se juntan y se van a traer, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a escribir todo esto que quedó acá. Sería R1, ¿no es cierto? Ya tengo R1, me faltaría el oxígeno, le pongo el oxígeno. Y esto lo va a traer a quién, a lo que queda acá. Sería R2, ¿no es cierto? R2. Entonces, esta es la fórmula general de los éteres. ¿Ya? Vemos acá. El alcohol, el, el primer alcohol con su grupo funcional OH, y acá tenemos otro alcohol también con su grupo funcional OH. Entonces, ¿qué ocurre? Acá se parte el grupo oxidrilo y se separa el hidrógeno, como hemos explicado, con carga +1, y acá de esta molécula se separa el grupo oxidrilo con carga -1. Se juntan y que forman agua, y lo que queda se va a fusionar. Entonces acá quedó R-oxígeno, R-oxígeno, y se junta con lo que queda de acá, que sería R2, ¿no es cierto? R2. Entonces, este es el grupo característico de todo éter. El radical unido al oxígeno unido a otro radical. Y por eso es que se dice que los éteres son restos alcohólicos, ¿no es cierto? Estos radicales vienen a ser restos de los alcoholes enlazados por fuentes de oxígeno, ¿no es cierto? Que los radicales o los restos de alcoholes van a estar unidos por el oxígeno. Otra forma de nombrarlos se dice que son reacciones de dos alcoholes, ¿no es cierto? Hacemos reaccionar dos alcoholes con eliminación de agua. Entonces acá vemos cómo al juntar dos alcohol, lo primero que va a ocurrir es que se va a desprender o se va a eliminar el agua, ¿no es cierto? Bien, vamos a borrar acá. Bien, ¿alguna pregunta sobre la reacción que ocurre entre un alcohol y otro alcohol? ¿Alguna duda que tenga? ¿Mm? Habíamos explicado que las cargas opuestas o los polos opuestos siempre se van a atraer, ¿no es cierto? Carga -1 y carga +1 se van a juntar y van a formar una molécula. Entonces eso es lo que ocurre cuando juntamos un alcohol con otro alcohol. Entonces las moléculas del alcohol se empiezan a partir en carga positiva y en carga negativa, y forman el alcohol o forman el agua primero y luego el grupo funcional característico de los éteres. Bien, vamos a explicar
en la reacción que tenemos acá en la diapositiva, acá juntamos este alcohol que tiene un carbono, por lo tanto se llama metanol, ¿no es cierto? Los alcoholes terminan en ol y como tiene un carbón, vamos a utilizar el prefijo met. Enlace simple, la terminación ano, ¿no es cierto? Con el prefijo ol. Entonces, esta estructura se va a llamar metanol. Luego lo juntamos con el otro alcohol, acá tenemos el otro alcohol, que tiene dos carbonos, por lo tanto utilizamos el prefijo et, enlace simple, la terminación ano, y como tenemos el grupo funcional OH, la terminación ol. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos juntando el alcohol llamado metanol, es decir, con un carbono, unido a otro alcohol con dos carbonos llamado etanol. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a borrar acá para poder explicar qué es lo que va a pasar acá. Bien. Entonces, lo que ocurre, habíamos dicho que en el grupo funcional OH se va a partir, acá se parte, ¿no es cierto? El hidrógeno siempre va a tener carga +1, entonces acá ponemos +1. Y acá de este otro alcohol que es el etanol, el grupo OH se parte íntegramente. Entonces acá tenemos el grupo OH y el grupo OH siempre va a tener carga -1. Entonces, +1 y -1, ambos se atraen, se juntan, ¿y qué es lo que van a eliminar? Agua, ¿no es cierto? Un hidrógeno más un hidrógeno, tenemos dos hidrógenos y acá el oxígeno. Por lo tanto, lo primero que va a ocurrir cuando tú juntes un alcohol con otro alcohol es que va a desprender agua. Y luego, lo que queda de la estructura, vamos a hacerlo de otro color, en este caso de acá, me queda esto, ¿no es cierto? Y lo escribimos acá. Entonces, me quedó esto y de esta estructura, que es el etanol, me va a quedar esta estructura. Entonces, como acá se partió, empiezo a escribir desde acá. Entonces pongo el enlace CH2, CH2, y luego continúa CH3, CH3. Entonces acá queda digamos así, el rezago del etanol. ¿Y cómo se va a llamar esta estructura? Se dice que se tiene que poner entre los radicales la palabra oxi. Entonces acá tenemos, este radical se llama metil, ¿no es cierto? O metilo, porque era el metano, al perder un hidrógeno, esta línea indica que ha perdido un hidrógeno, pasa a ser un radical, por lo tanto sería radical metil, entonces acá iría metil, por el oxígeno le ponemos la palabra oxi, y luego acá sería el radical etil. De ahí el nombre, metil-oxietil. ¿Ya? Entonces, siempre que juntes dos alcoholes, ¿qué compuesto químico vamos a tener? Vamos a tener el éter. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tienes que recordar. Cada vez que tú juntes dos alcoholes orgánicos, siempre vamos a obtener un éter. ¿Y para qué sirven los éteres? Sirven como anestésicos generales. Cuando vas a operar a un paciente, necesitas que el paciente pierda la conciencia, pierda la sensibilidad al dolor. ¿Y cómo logras eso? Administrándole por vía inhalatoria los éteres, ¿no? Como por ejemplo el alotano o el sevoflurano son éteres fluorados, ¿no? Que tienen esa acción anestésica general. Entonces, siempre para formar un éter o un éter tenemos que juntar dos alcoholes. Y esta es la reacción química que siempre va a ocurrir. Observen este detalle. Acá tenemos los grupos funcionales del alcohol. El primer grupo funcional que proviene de un alcohol, vamos a ponerle acá 1. Y acá tenemos otro grupo funcional que viene del alcohol 2, ¿no es cierto? O sea, estamos uniendo dos alcoholes para obtener un éter. Bien, vamos a borrar ahora para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro?
Bien, entonces continuamos. Bien, Y en la ese siguiente, penecito no baja y necesita de una operación. bien, en la siguiente Clarice. diapositiva vemos algo muy particular. Veamos acá, a ver. Bien, observen, todo esto es una estructura, ¿no es cierto? Una estructura química y en una sola estructura vemos que tenemos dos grupos eh, oxidrilo o hidroxilo. Acá tenemos el primer grupo oxidrilo que es el OH y acá tenemos el segundo grupo oxidrilo. Ojo, dos grupos oxidrilo o hidroxilo en una misma estructura. Un grupo a cada extremo, ¿no es cierto? Cuando eso ocurre, la reacción se va a dar de la misma forma, ¿no es cierto? Acá el grupo OH se parte en hidrógeno, que va a tener carga +1, ¿no es cierto? Y acá el OH se separa, que va a tener carga -1. Entonces, ambos se juntan y ¿qué van a formar? Van a formar agua, ¿no es cierto? Si acá era +1, toda esta estructura queda cargado de -1, acá sería +1, ¿no es cierto? Si acá era +1, esta estructura quedaría cargado con -1. Entonces, observen cómo esta estructura química, al tener en uno de sus extremos carga +1 y el otro extremo carga -1, ¿por qué? Porque se separó el grupo oxidrilo formando agua, entonces los polos opuestos se atraen y al atraerse, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a formar un compuesto cíclico. Ojo, a este compuesto cíclico que viene de la unión de dos grupos funcionales de una misma estructura química, ¿cómo se va a conocer? Se va a conocer como epóxido. Ojo, recuerda bien. A veces en los exámenes preguntamos, decimos, cuando en una misma estructura los grupos OH reaccionan desprendiendo agua, ¿qué estructura cíclica se forma? Entonces, la estructura cíclica que se va a formar se llama epóxido, que viene a ser un éter cíclico, ¿no? Como lo verán acá en la diapositiva, dice, el éter cíclico se va a obtener por reacción intramolecular, es decir, dentro de una misma molécula entre dos grupos oxidrilo o hidroxilo. ¿Ya? Entonces, de ahí el nombre de epóxido. El epóxido no es más que un éter cíclico, ¿no es cierto? Habíamos hablado que las estructuras cíclicas son estructuras cerradas. ¿Ya? Entonces recuerda bien ese nombre. Toda estructura que se forma por la atracción de dos grupos oxidrilo se llama epóxido y esto es un éter cíclico. Bien, entonces vamos a borrar acá. Bien, borramos acá. Bien, acá también. Bien, entonces pasemos ahora al siguiente grupo funcional. ¿Cómo se llama este grupo funcional? Se llama éster. Ojo, entonces recordemos, alguien que me diga cómo se forman los éter que hemos mencionado en la diapositiva anterior. A ver, La unión de dos alcoholes. la unión de dos alcoholes. Muy bien. ¿Tu apellido cuál es? Honorato. Honorato. Muy bien, Honorato. Entonces, Tasaico de vamos ello. a apuntar la participación de Honorato. Muy bien, entonces hasta ahí vayamos recordando, ¿no? Cuando juntamos dos alcoholes orgánicos, siempre vamos a tener un éter. ¿Y para qué sirven los éteres? Los éteres son los anestésicos generales. Los anestésicos generales son los que hacen que el paciente pierda la conciencia y no tenga dolor. Y eso les permite a ustedes realizar una operación quirúrgica en el paciente, ¿no es cierto? Bien, vemos ahora el siguiente grupo funcional, que son los ésteres. Bien, ustedes dirán, pero ¿por qué tengo que aprender cómo es la estructura de los ésteres? Resulta que los ésteres son
los analgésicos, los famosos analgésicos AINE, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fármacos analgésicos AINE, estamos hablando de todos los fármacos que se utilizan para controlar el dolor, la inflamación y la fiebre. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente tiene dolor muscular, dolor de hueso, entonces se utilizan los AINES, como por ejemplo el famoso ASA, que es la aspirina o el ácido acetilsalicílico. Tienen acción analgésica, antiinflamatoria, antipirética. Algunos tienen las tres acciones, como el caso del ibuprofeno, y hay otros que tienen las dos acciones, como el caso del naproxeno, el diclofenaco, que solo tiene la acción analgésica y la acción antiinflamatoria. Entonces, estos fármacos son fármacos del grupo de los ésteres. Acá también vamos a tener los anestésicos, pero ya no generales como los éteres, sino anestésicos locales, ¿no? Cuando haces una sutura y le tienes que realizar la sutura en la herida, como el paciente no va a tener dolor porque le aplicas un anestésico local. ¿Y a qué grupo pertenece? Pertenecen a los ésteres. Bien, entonces, ¿cómo se obtienen los ésteres? Observen acá. El grupo H, por lo tanto, esto sería una estructura llamada alcohol, ¿no es cierto? Toda molécula que tenga el grupo H va a ser un alcohol, ¿cierto? Lo juntamos con otra estructura que va a tener el carbono, el oxígeno y el grupo H. Esto se conoce como grupo carboxílico. Generalmente lo representamos de esta forma. Vamos a ponerlo acá abajo, el COOH. ¿No es cierto? Cuando hablamos del COOH, es el grupo carboxílico. Entonces, el grupo carboxílico, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los ácidos. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos juntando un alcohol más un ácido. ¿Ya? Entonces, cuando te pregunten cómo se obtienen los ésteres se van a obtener de la unión de un alcohol con un ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces, recuerda bien eso. Bien, vamos a ver cómo ocurre esa reacción. Vamos a borrar acá para poderlo explicar. Visualiza mi pizarra, ¿verdad? ¿Están viendo donde dice éster? Puede ser que se haya quedado congelado la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, ok. Visualiza. Muy bien. Entonces Sí, continuamos doctor. la explicación. Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a hacer reaccionar un alcohol. Habíamos dicho que los alcoholes pueden estar unidos a cualquier radical, que puede ser cualquier unión de carbono. Acá ponemos radical 1. El grupo funcional característico del alcohol, que es el grupo OH, ¿no es cierto? Lo vamos a juntar, entonces lo sumamos a un grupo carboxílico, ¿no es cierto? Acá vamos a poner el radical 2 del grupo carboxílico y vamos a poner el grupo funcional de los ácidos, que es el grupo COOH, ¿no es cierto? Es el grupo característico de los ácidos carboxílicos. Acá lo tenemos así, ¿no? Escrito en forma, digamos, identificando sus enlaces, ¿no? El COOH, enlace doble para este oxígeno y enlace simple para el otro oxígeno. Y viene a resultar este grupo funcional. Entonces, esto viene a ser el alcohol, ¿no es cierto?, unido a otro grupo químico que viene a ser un ácido. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a poner acá la flecha y sabemos, vamos a cambiar acá de color para que lo puedan visualizar mejor. Sabemos que cuando tenemos un alcohol, acá lo que va a ocurrir es que siempre el grupo oxidilo se separa, ¿no es cierto? Y se separa siempre con carga -1, ¿no es cierto? Y si acá se separa con -1, acá el hidrógeno se separa con carga +1. ¿No es cierto? Siempre tiene que haber polos opuestos. Si acá es +1, acá sería -1, ¿no es cierto? ¿Para qué? Sabemos que los polos opuestos se atraen, ¿no es cierto? Es una característica importante en química. Y al atraerse, ¿qué es lo que se va a formar acá? Se va a formar agua, ¿no es cierto? Acá formamos agua. ¿Y de dónde viene el agua? Pues viene
de este hidrógeno más este hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Y luego este oxígeno, que viene a ser un oxígeno. Ahí tenemos el agua. Entonces ya hemos obtenido el agua acá. Lo que sucede es que lo que queda se va a fusionar, ¿no? Se va a unir. Entonces, este grupo funcional que queda acá, lo vamos a escribir acá tal como está, ¿no? Vamos a poner R2 y luego continúa el COO, ¿no es cierto? Ponemos COO, línea. Y esto se junta ¿con quién? Con este radical que queda acá de este alcohol. Entonces ponemos R1. Y esto es la estructura característica de los ésteres. ¿Ya? Entonces acá vemos igual, ¿no? R, COO, CO y R. Entonces, este es el grupo funcional de todo éster, con en la parte central el COO. Habíamos visto que en los éteres teníamos solo un oxígeno, ¿no es cierto? Unido a los radicales. En los ésteres vamos a tener el COO. Bien, entonces de ahí se dice que los ésteres, ¿cómo se forman? Por la unión de un resto alcohólico, ¿no es cierto? Del resto de acá, que es de un alcohol, con la unión con un resto de un ácido. Esto es lo que queda de acá, el resto del ácido, unidos por puente de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el oxígeno que va a formar esos puentes que va a unir a estos radicales. Bien, entonces vamos a borrar acá. Bien, visualizan lo que escribo en las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, eh, bien, ¿cómo se va a nombrar a estos compuestos? Acá vamos a señalar, por ejemplo, hemos dicho que para formar un éster se tiene que juntar un alcohol. En este caso tenemos el alcohol llamado metanol, que es el alcohol con un carbono, ¿no es cierto? Y que tiene su grupo funcional OH. Lo vamos a juntar con un ácido. Acá tenemos el ácido y el ácido tiene 2 carbonos, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería el ácido etanoico, ¿no es cierto? 2 carbonos, prefijo et. Y como tiene el grupo funcional COOH, le agregamos la terminación oico, etanoico, ácido etanoico. Pero resulta que al ácido etanoico se le conoce industrialmente como ácido acético. O sea, si nosotros queremos nombrarlo, acá le podemos poner, lo juntamos con el ácido etanoico. Entonces ponemos acá etanoico en base a su número de carbono, ¿no es cierto? Etanoico, o con su nombre industrial llamado ácido acético. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que se va a partir, en el caso del alcohol, se parte, se separa el grupo H que tiene carga -1 y de acá se separa el hidrógeno que tiene carga +1. Vamos a borrar para que lo puedan ver mejor. Bien. Entonces, acá vemos que el grupo H se separa y sabemos que cuando se separa o se ioniza va a tener carga -1, siempre el OH debe ser -1. Y el hidrógeno se separa del grupo carboxílico con carga +1, ¿no? Siempre el hidrógeno tiene carga +1. ¿Y por qué se separan? Para unirse, ¿no es cierto? Los polos opuestos se atraen. -1 y +1 se atraen. ¿Y qué es lo que van a formar? Van a formar el agua. Bien, entonces ya tenemos el agua. Y lo que sucede ahora es que todo lo que queda se va a unir, ¿no es cierto? Acá tenemos CH3, CH3, CO, CO, ¿no es cierto? Tenemos el primer resto del ácido que queda y eso se va a juntar con
y el otro resto del alcohol que es el CH3. Entonces acá tenemos el CH3. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se llama esa estructura? Se dice que la terminación ico del ácido se va a cambiar por ato. Entonces, en este caso sería ácido acético, entonces se llamará acá acetato, ico por ato. Sería acetato de, este es radical metil o metilo, por lo tanto le ponemos acetato de metil o metil. ¿No es cierto? Siempre cuando queramos nombrar un éster, ¿no? Un éster, tenemos que cambiar la terminación icoporato del ácido y lo juntamos al nombre del radical. En este caso sería el radical metil. ¿Ya? Entonces, vamos a ahorrar acá. Bien. Entonces, resumiendo, ¿cómo se forman los ésteres? Los ésteres se van a obtener de la unión de un alcohol con la unión de un alcohol con un ácido carboxílico. Siempre que juntes un alcohol más un ácido carboxílico, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un ésteres, que son fármacos que se utilizan para controlar el dolor o como anestésico local. Bien. Entonces, observen acá también que el alcohol viene de una molécula, ¿no es cierto? Y el ácido viene de otra molécula separada. ¿Y qué hacemos? Los juntamos acá, ¿no? El signo más indica que lo estamos juntando ambos para obtener un éster. De dos moléculas obtenemos un éster. Bien. Entonces, veamos ahora la siguiente diapositiva. Vamos a borrar acá. Bien, veamos la siguiente diapositiva y observemos este detalle. Bien, observen acá esta estructura. En una sola estructura vemos que tenemos en uno de sus extremos el grupo OH, que es el grupo hidroxilo, característico de los alcoholes, y en el otro extremo tenemos el grupo COOH, que es el grupo carboxílico de los ácidos. Entonces resulta que en una misma molécula, en un extremo tenemos el grupo funcional del alcohol y en el otro extremo tenemos el grupo funcional de los ácidos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir acá es que el alcohol, el grupo OH del alcohol se parte con carga +1, ¿cierto? Y acá el COOH libera el grupo oxidrilo con carga -1 y sabemos que los polos opuestos se atraen desprendiendo agua, ¿no es cierto? Bien, si esto era -1, todo este extremo de esta estructura sería +1, ¿no es cierto? Y luego, acá si es +1, este extremo quedaría cargado con -1. Entonces, observa, tenemos una molécula con un extremo con carga negativa y el otro extremo con carga positiva. Y sabemos que los polos opuestos se atraen. Al inicio es así, ¿no? Si lo queremos graficar. Acá menos y acá más. Y como los polos opuestos se atraen, es decir, los extremos se atraen, se van a juntar formando un ciclo. En este caso, ¿qué estructura forman? Forman esta estructura de acá. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se va a llamar esta estructura? Se va a llamar lactona. ¿Ya? Las lactonas son compuestos del grupo de los ésteres, pero ésteres cíclicos, que resultan de la unión de un grupo al funcional del alcohol con un grupo funcional del ácido carboxílico presente en una sola molécula. Ojo, acá observen que ya no hay dos moléculas como en la diapositiva anterior, uno que tenía el grupo funcional del alcohol y el otro que tenía el grupo funcional del ácido. En este caso es una sola molécula con ambos grupos funcionales. Y cuando eso ocurre, siempre se forma un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, la estructura cíclica, en este caso, es un éster cíclico, ¿no es cierto? Porque juntamos un alcohol con un ácido, que se obtiene por una reacción intramolecular entre quién? Entre un alcohol y un ácido.
¿Y cómo se conoce esta estructura? Se conoce como lactona. Bien, entonces para ir asegurando que ustedes van captando la idea, resumimos. Vamos a borrar acá. Bien, entonces preguntamos, ¿cómo se obtienen los éter? ¿Qué compuestos químicos juntamos para obtener un éter? A ver, ¿quién me responde? Un ácido Unión de un alcohol. alcohol con un ácido carboxílico. Ah, ojo, éter. Dos alcoholes. Unión de dos alcoholes. Dos alcoholes, Dos muy bien. alcoholes. Muy bien, dos alcoholes. Dos alcoholes. Apellido de las personas que dijeron alcoholes. Honorato, doctor. Cruz Rangel. Muy bien. Honorato, ¿quién más? Cruz Rangel. Cruz Ramírez Rangel. Peña Rojas, profesor. Peña. A ver, un momentito, Cruz Rangel. Ya, muy bien, Cruz Rangel. ¿Quién más? Ramírez Talla, Peña doctor. Rojas. Talla, ¿no? Ok, Ramírez Talla. Ramírez Talla. Y Peña Ramírez Rojas. Talla, ok. Muy bien, Ramírez Talla. Ok, muy bien. Entonces ya sabemos cómo se forma un éter, un alcohol más un alcohol. ¿Cómo se llama al éter cíclico? ¿Mm? Cuando en Epóxido. una misma molécula hay dos Epóxido. El sustancias. epóxido. Epóxido. Epóxido, muy bien. ¿Quién dijo epóxido? Mantilla Sarabia, Daniel. Mendoza Felipa. Obregón. Valdivia y Mendoza, ¿no? Los dos primeros, Obregón. Valdivia. Mendoza No. Felipa. Mantilla Sarabia, Daniel. No, Mantilla, disculpa, Mantilla. A ver, ¿de qué grupo? Si me ayudaran con el grupo primero, como tengo las dos listas, Mantilla es del grupo MA, ¿no es cierto? Muy bien, Mantilla, ya te ubiqué. Y luego Mendoza, Felipa ¿no? también, doctor. Ajá. Está Mendoza, debajo ¿de de qué grupo? Mantilla. Igual de MA. ¿MA o TA? Debajo de Mendoza. Mantilla nada más está, doctor. O mañana y tarde, mejor me dicen para ubicarlos mejor. Mendoza. Felipa. Ok, Mendoza Velázquez, ¿verdad? Muy No, bien. Felipa, doctor. O Felipa, a ver, estaba poniendo el nombre, la nota. Ah, ya, muy bien. Mendoza Felipa Astrid. Muy bien, ahora sí. Muy bien, entonces sabemos cómo se forman los éteres, un alcohol con otro alcohol, y cómo se forman los éteres cíclicos conocidos como epóxido, ¿no es cierto? Entonces pasemos ahora a los ésteres, con la letra S, ¿no? Ya no éter, sino ésteres. Los ésteres, ¿cómo se forman? ¿La unión de qué? Un Unión ácido, de un un alcohol y un ácido ácido carboxílico. carboxílico. Un alcohol más un Un ácido ácido. carboxílico. Muy bien, un alcohol más un ácido carboxílico. Y cuando se forma un éster cíclico, ¿con qué nombre se les conoce? Como lactona. Ojo, acá lo tenemos en la diapositiva. Los ésteres cíclicos, acá tenemos ésteres cíclico, ¿con qué nombre se le conoce como lactona? Recuerden bien, lactona. Lactar, de ahí el nombre lactona. ¿Ya? Entonces, las lactonas son ésteres cíclicos. Muy bien, entonces continuamos. Hasta ahí vamos viendo ya cómo se van formando estos compuestos orgánicos de mucha utilidad en medicina, ¿no es cierto? Tanto como para la anestesia general como para los anestésicos locales o como para controlar el dolor. Bien, veamos ahora cómo se forman los anhidridos. Ojo, pero los anhidridos orgánicos, porque hay anhidridos inorgánicos también, ¿no es cierto? En este caso, los anhidridos orgánicos, recuerdan que yo les comentaba que la mayoría de los fármacos que ustedes van a manejar son compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿cómo se obtienen los anhidridos? Por la unión de un ácido carboxílico, que se llama acá el grupo COOH, vamos a escribirlo acá para que lo puedan recordar mejor. Todo esto viene a ser el COOH, ¿no es cierto? Unido a su radical. Entonces acá tenemos el radical, radical 1.
Y acá tenemos nuevamente el grupo COH con su radical. Entonces vamos a poner más, primero el radical 2 y luego el grupo característico de los ácidos carboxílicos, que es el COOH. ¿No es cierto? COOH. Bien, entonces para obtener un anhidrido siempre tenemos que unir dos ácidos carboxílicos. Recuerda bien ese detalle. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues hemos dicho que el grupo OH se separa de esta molécula cargándose con carga negativa, ¿no es cierto? Y si acá se separó con carga negativa, acá tenemos que separar un elemento que viene a ser el hidrógeno con carga positiva, que viene a ser más 1, ¿no es cierto? El OH menos 1 más el hidrógeno que es más 1, cargas opuestas, polos opuestos se atraen y se juntan. ¿Y qué forman? Forman agua, ¿no es cierto? Bien, y luego todo lo otro que queda se va a juntar. Escribimos esto de acá, R2COO, R2COO, y luego acá, ¿qué me queda? Me queda el RCO. Entonces, este es el grupo funcional característico de los anhidridos. Ojo. Entonces, acá generalmente lo que nos interesa es saber cómo se forman los anhidridos. A ver, alguien que me repita y me mencione cómo se forman los anhidridos orgánicos. Por Por Unión de un dos ácidos carboxílico. carboxílicos. Ujú. La unión de dos compuestos. Carboxilos. Ácido Carboxílicos. Muy bien, los dos primeros que dijeron apellidos para Abrego. ponerle su nota. Mantilla Sarabia. Abrego. Quiñones. Cruz Mendoza. Mantilla. Honorato. Mendoza. Quiñones. Mantilla. ¿Y quién más será? Mendoza. Y Honorato. Rangel. Mendoza Felipa o Mendoza Mesías. Mendoza. Mendoza No, Felipa, Mendoza ¿verdad? Felipa. Ok, Sí. muy Cruz bien. Rangel. ¿Y quién más? Abrego. Quiñones. Abregu. Abregu Meneses, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, sí. Muy bien, entonces vamos a borrar acá. Básicamente eso era la idea que queríamos que ustedes sepan eh, cómo se originaban los anestésicos generales, ¿no? A partir de los éteres, la unión de dos alcoholes, y cómo se generaban los anestésicos locales a partir de la unión de un alcohol con ácido carboxílico, y en este caso cómo se forman los anhidridos. Bueno, los anhidridos no tienen mucha utilidad en medicina, por eso es que no mencionamos un fármaco. Solo como referencia tenemos que saber que se forman por la unión de dos ácidos carboxílicos, ¿no es cierto? Dos estructuras que tengan el grupo COOH. Bien, seguimos acá. Bien, este de acá es importante. Fíjense, entonces te dicen, a partir de eso, fórmame un ésteres del glicerol. Ojo, ésteres. Para obtener un ésteres, ¿qué tenemos que unir? Un alcohol más Un un alcohol con un ácido carboxílico. Ajá, muy bien. Un alcohol más un ácido carboxílico. ¿Quién fue el primero que mencionó? Abrego. Abrego. Abregu. ¿Y Honorato. quién más? Honorato, doctor. Honorato. Muy bien, Honorato y Abregu. Muy bien, entonces, un ésteres se forma por la unión, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo acá. La unión de un alcohol, ¿no es cierto? Vamos a poner acá un alcohol, el radical y su grupo funcional OH, más un ácido, ¿no es cierto? Tenemos el radical y acá tenemos el grupo característico de los ácidos que viene a ser el COOH, ¿no es cierto? Entonces acá los juntamos con el signo más. Bien, entonces me dicen, forma el ésteres. Entonces quiere decir que tengo que juntar un alcohol con un ácido. Pero me dicen de qué? Del glicerol. Y observen la terminación ol. Los compuestos químicos que tienen terminación ol, ¿qué compuestos químicos son? Alcohol.
Alcohol, muy bien. Alcohol. ¿Tu apellido Sí, cuál es? alcohol. Torres. ¿Mm? Calizaya. Calizaya. A ver. Muy bien. Todo compuesto químico que termina en ol es alcohol. Muy bien, Calizaya y Bustinza, ¿verdad? Muy bien. Sí, doctor. Entonces, ya me están diciendo que con qué alcohol lo tengo que reaccionar, ¿no es cierto? Con el glicerol. Ojo, y para saber cómo es la fórmula del glicerol existe una mnemotecnia. ¿Cuál es? Por ejemplo, yo digo glicerol. ¿Cuántos carbonos tiene el glicerol? Yo recuerdo la palabra. 5. Luego gle, y luego la palabra gli, ¿no es cierto? Que es la que inicia el nombre glicerol. Entonces, GLA está en primer lugar, ¿no es cierto? Según el abecedario, la letra A, luego la letra E, viene a ser GLE, segundo lugar, y la letra I, tercer lugar, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que saber, cuando a mí me dicen forma el glicerol, GLI, ¿cuántos carbonos debe tener? 3. Esta es la estructura del glicerol. Ojo, 3 carbonos, 1, 2, 3, ¿no es cierto? ¿Y cuántos grupos alcohol? Porque ol indica alcohol, 3 grupos OH. 1, 2, 3. El OH para el primer carbono, el otro OH para el segundo carbono y el último OH para el tercer carbono. El glicerol es una estructura que tiene 3 carbonos y cada carbono con su grupo alcohol. ¿No es cierto? Entonces, cada vez que veas esta estructura, recuerda que se llama glicerol. 3 carbonos con su 3 grupo OH. Muy bien, entonces vamos a borrarlo acá para poder seguir explicando. Entonces, glicerol está en el tercer lugar, gli, por lo tanto, tiene 3 carbonos, la estructura del alcohol, y tiene 3 grupos funcional OH, ¿no es cierto? Bien, entonces acá tenemos el glicerol. Bien, lo vamos a marcar. Entonces, esto es el glicerol, ¿no es cierto? Entonces me dice, forma el glicerol, el éster del glicerol. Entonces, como los ésteres resultan de la unión de un alcohol, ya tengo mi alcohol, más un ácido, lo tengo que reaccionar con un ácido. Entonces, cuando yo lo hago reaccionar con un ácido, acá dice 1, ¿no es cierto? Un ácido, este grupo carboxílico se va a traer ¿con quién? Con un grupo oxidrilo, ¿no es cierto? En este caso, con este grupo oxidrilo. Vemos de acá como el OH de acá sale y acá el hidrógeno del grupo carboxílico se junta para desprender agua, ¿no es cierto? O sea, se desprende un agua y lo que queda, el COOR, se junta a este carbono. Entonces tenemos acá el carbono y lo que quedó de acá, COO, COOR, se juntó al carbono con el cual reaccionó. Entonces, hemos hecho reaccionar al glicerol que tenemos acá con un ácido. ¿Y cómo se llamaría entonces el producto? Se llamaría mono, porque lo hemos hecho reaccionar con un ácido, de ahí el nombre monoacil, ¿no es cierto? Un ácido. Glicérido. ¿Por qué? Porque viene del glicerol. Ya, vamos a hacerlo con rojo, vamos a borrar para que lo puedan observar mejor con rojo, ¿no? Entonces, la estructura se llamaría monoacil. ¿Por qué? Porque le hemos hecho reaccionar con un ácido, de ahí el nombre monoacil, un ácido, glicérido, porque le hemos hecho reaccionar con el glicerol. ¿Qué sucede cuando nosotros al glicerol que tenemos acá lo hacemos reaccionar con 2 ácidos? Ojo, ya no con uno como en el caso anterior, sino con 2. Entonces, cuando lo hacemos reaccionar con 2 ácidos, un ácido va a reaccionar con el primer carbono y el segundo ácido reacciona con el segundo carbono.
Y entonces vemos cómo el grupo COOR, el primero se junta al carbono 1 y el segundo se junta al carbono 2. ¿Y cómo se llama esta estructura? Dos ácidos, por lo tanto entrará la palabra diacil, ¿no es cierto? Acá era monoacil, un ácido, diacil, dos ácidos, glicérido del glicerol, ¿no es cierto? Porque lo hemos obtenido del glicerol. Pero vemos que el glicerol es una molécula que al tener tres grupos OH, quiere decir que puede reaccionar con tres ácidos, ¿no es cierto? Un ácido para el primer carbono, otro ácido para el carbono central y el último ácido para el carbono inferior. Por lo tanto, si lo hago reaccionar con dos ácidos, dos moléculas de agua. Si lo hago reaccionar con tres ácidos, pues se va a desprender tres moléculas de agua. El grupo COR para el primer carbono, igual COR para el segundo y COR para el tercero. ¿Cómo se llamará? Tres ácidos sería triacil, ¿no es cierto? Tres ácidos, glicérido, porque lo hemos hecho reaccionar con el glicerol. Bien, entonces, ¿cómo vienen los exámenes? Los exámenes vienen así, te dicen, si al glicerol, en este caso esta estructura, el glicerol, lo hacemos reaccionar con una molécula de ácido carboxílico, ¿cómo se llama la estructura resultante? Un ácido sería monoacil glicérido. Y si yo en el examen te digo, si al glicerol lo hacemos reaccionar con dos moléculas de ácido carboxílico, ¿cómo se llamará la estructura? Dos moléculas de ácido carboxílico serían diacilglicérido. Tres moléculas de ácido carboxílico sería triacilglicérido. Muy bien, ¿se entendió? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Sí, monoacil? doctor. ¿Por Sí, qué doctor. diacil? ¿Y por qué triacil? Bien, el objetivo era llegar acá, al triacilglicérido. Ojo, recuerden, el triacilglicérido tiene tres carbonos unidos a grupo COOR en cada carbono. Bien, luego lo que tenemos que recordar es cómo se forma el grupo fosfato. ¿Recuerdan? Vamos a pasar a esta tabla periódica y ubicamos al fósforo. ¿Dónde tenemos el fósforo? El fósforo lo tenemos acá en la columna 5A. Todo elemento que se encuentra, por ejemplo, en columna impar, como el fósforo, en este caso la columna 5, ¿qué valencia tendría? Tendría los números impares hasta llegar a 5, ¿no es cierto? 1, 3 y 5. Entonces la valencia del fósforo son 3, 1, 3 y 5. Pero como queremos formar la estructura con la terminación ICO, tendríamos que utilizar la mayor valencia para el fósforo. ¿Por qué? Porque según la nomenclatura, cuando tenemos tres valencias, hiposo para la menor valencia, en este caso sería, si hablamos del fósforo, sería la valencia 1, la valencia 3 y la valencia 5, ¿no es cierto? Entonces, hiposo sería cuando uso la valencia 1, poso cuando utilizo la valencia 3, icos cuando utilizo la valencia 5, ¿no es cierto? Bien, entonces, basado en ello, vamos a ver cómo el fósforo trabaja con valencia más 5 unido al oxígeno. Y observamos que el fósforo es un no metal. Ojo, entonces, como es un no metal que reacciona con el oxígeno, se va a llamar anhidrido. Si este elemento fuera un metal, sería óxido, ¿no es cierto? Metal más oxígeno, óxido. Un no metal más oxígeno, anhidrido. Como el fósforo es un no metal, sería anhidrido, ¿no es cierto? Fósforo 5 más oxígeno 2 forma el anhidrido fosfórico, ¿no es cierto? El 2 pasa para el fósforo y el 5 pasa para el oxígeno. Entonces esto se llama anhidrido fosfórico. Bien, resulta que al anhidrido fosfórico que tenemos acá, esta estructura de acá, el P2O5, nosotros le agregamos una molécula de agua.
Y cuando le agregamos una molécula de agua, le agregamos el prefijo meta. Cuando le agregamos 2 moléculas de agua, le agregamos el prefijo piro. Y cuando le agregamos 3 moléculas de agua, le agregamos el prefijo orto. Entonces acá tendríamos el ácido metafosfórico, ¿no es cierto? Meta porque una molécula de agua, y fosfórico, ico, terminación ico, porque utilizamos la valencia 5 para el fósforo, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Vamos a ver acá. Hidrógeno 2, ¿no es cierto? Ponemos acá hidrógeno 2. Fósforo, ¿cuánto tenemos? Tenemos 2, ¿no es cierto? Ponemos fósforo 2. Oxígeno, ¿cuántos oxígenos tenemos? Acá 1 por 1, 1. 5 oxígenos más 1, 6, ¿no es cierto? Entonces, esta fórmula sería el resultante de hacer reaccionar el anhidrido fosfórico más una molécula de agua. Como todos son par, simplificamos. Mitad un hidrógeno, mitad para el fósforo, un fósforo, mitad para el oxígeno, 3. Y de ahí que se obtiene esta fórmula, luego de simplificar las valencias. Bien, ¿cómo se obtiene esta fórmula de acá? Pongamos acá hidrógeno, fósforo y oxígeno. Fósforo, ¿cuántos fósforos tenemos? 2, entonces ponemos fósforo 2. ¿Cuántos hidrógenos? 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Hidrógeno 4. ¿Cuántos oxígeno? 1 por 2, 2 más 5, 7. Entonces la fórmula sería H4, P a la 2, oxígeno a la 7. Acá no se simplifica porque para simplificar todos tienen que ser par. Sin embargo, 7 no es par. Por lo tanto, la fórmula queda tal como está. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Vamos a poner igual hidrógeno, fósforo y luego oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos? 2 por 3 sería 6, ¿no es cierto? 6 hidrógenos. ¿Cuánto fósforo? Fósforo sería 2. ¿Cuántos oxígeno? 1 por 3, 3 más 5, 8. Vemos que tiene, en todo puedo simplificar en la mitad, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, ¿no es cierto? Y de ahí es que tenemos esta fórmula de simplificar la fórmula que habíamos obtenido, porque todos eran par. Entonces, estas son las fórmulas del ácido ortofosfórico. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula que quiero que recuerden. Ácido ortofosfórico. Y más o menos va a ser así. El fósforo unido a 3 grupos hidroxilo o OH, ¿no es cierto? Bien, avancemos acá. ¿Para qué hay que saber eso? Porque, por ejemplo, esta estructura que habíamos mencionado anteriormente, de 3 carbono con 3 grupos COOR, se llama triacilglicérido, ¿no es cierto? Porque lo hemos hecho reaccionar con 3 ácidos. Resulta que cuando este triacilglicérido le agregamos acá a esta estructura un grupo fosfato, o sea, quitamos esto y le agregamos este grupo fosfato, ya sería fosfoglicérido, ¿no? ¿Por qué? Porque entró el grupo fosfato. Y si ese grupo fosfato en este grupo OH le agrego X que viene a ser un aminoácido, la serina, por ejemplo, ya se transformaría en un fosfolípido. Recuerden, esta es la estructura de un fosfolípido. Los fosfolípidos sabemos que son los lípidos que se encuentran en nuestra membrana, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que cómo los fosfolípidos van a estar formando, ¿cuántas capas de fosfolípido tiene nuestra membrana? 2 capas. Eso lo vimos en la práctica, bueno, con el grupo que 2 vimos. capas. Dos capas. Muy bien, 2 capas, ¿no? Eso lo vimos con el grupo de práctica, el grupo 1 de la mañana. Mañana vamos a ver con los grupos que falta. Entonces tiene 2 capas. Entonces, esa estructura
que forman las dos capas que lo habíamos graficado de esta forma, ¿no es cierto? La esferita, que es la cabeza, y su cola, que viene a ser un fosfolípido, ¿no es cierto? Esto desde el punto de vista de su estructura, digamos así, molecular, pero de su estructura química vendría a ser así, el fosfolípido. Bien. Estos fosfolípidos X, ¿qué puede ser? Puede ser la serina, la colina, el inositol, que son aminoácidos. Generalmente X es un aminoácido. Bien, ¿por qué es importante conocer los fosfolípidos? Ojo, los fosfolípidos, cada vez que hablamos de fosfolípidos, estamos hablando ¿de qué? De lípidos o de grasa. Resulta que cuando nosotros comemos grasa, la grasa debe ser metabolizada dentro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros metabolizar los fosfolípidos, acá vamos a poner fosfolípidos, es decir, la grasa, los fosfolípidos, pues acá tenemos fosfolípidos, que puede ser cualquier grasa, cualquier fritura que ustedes hayan ingerido, ingresa a tu organismo como fritura y dentro de tu organismo se transforma en grasa o fosfolípido. Entonces, los fosfolípidos van a ser metabolizados por una enzima llamada fosfolipasa. Ojo, las fosfolipasas son las enzimas que destruyen a los fosfolípidos. Recuerda bien ese detalle. ¿Cómo se llama la enzima que destruye a los fosfolípidos o a las grasas? Se llama fosfolipasa. Entonces, ¿qué es la fosfolipasa? Son las enzimas digestivas. Por ejemplo, cuando vayas a comer gran cantidad de alimento, vas a una fiesta y sabes que vas a comer carapurca, gran cantidad de grasa, es necesario que prepares tú y tu cuerpo con enzimas digestivas. Por ejemplo, el digesín, el digestase, la frutenzima, tienen enzima digestiva, tienen fosfolipasa para ayudarnos a digerir las grasas. ¿Y cómo actúan las fosfolipasas? Ojo, estas son preguntas de examen. Por ejemplo, existen dos tipos de fosfolipasa A1, ¿no? Tenemos fosfolipasa A1 y fosfolipasa A2. Ambos tienen la misma función. ¿Qué es lo que van a hacer? Este enlace se va a llamar enlace éster. Entonces, la fosfolipasa A1 o la fosfolipasa A2, ¿qué es lo que va a hacer? Va a romper este enlace de acá, llamado enlace éster, lo rompe y ¿entre qué compuesto va a romper ese enlace? Entre el carbono y esto viene del grupo carboxílico. Ojo. Entonces, la fosfolipasa A1 y la fosfolipasa A2, ¿dónde actúa? Rompiendo el enlace éster del carbono y del grupo carboxílico. Bien, recuerda que la fosfolipasa A1 y la actúa rompiendo el enlace éster entre el carbono y el grupo carboxílico. Bien, veamos ahora la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, ¿dónde actúa? Actúa rompiendo el enlace éster, rompe este enlace éster, pero ¿entre quiénes? Entre el carbono. ¿Y cómo se llama este grupo? Este grupo se llama grupo fosfato. ¿Ya? Entonces la fosfolipasa C rompe el enlace éster entre el carbono y el grupo fosfato. O si yo te pregunto, ¿dónde actúa la fosfolipasa D? Vemos que la fosfolipasa D actúa acá, rompiendo este enlace. ¿Entre quiénes? Entre X es el aminoácido y el grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, eso tienes que aprendértelo porque eso es lo que preguntamos en el examen. ¿Dónde actúa la fosfolipasa B? ¿Dónde actúa la fosfolipasa C? ¿Dónde actúa la fosfolipasa D? ¿Ya? Entonces, a ver, preguntamos. Alguien que me diga dónde actúa la fosfolipasa B. Entre el grupo carboxilo y el carbono. Entre el Bien, carbono y el grupo carboxílico. Muy bien, rompiendo el enlace éster entre el carbono y el grupo carboxílico. Bien,
¿Quiénes fueron los que respondieron? Mantilla, Sarabia, Daniel. Abrego Mantilla. y Abrego. A ver, un momentito para buscar a Mantilla. Mantilla, Sarabia, muy bien. ¿Y quién más? Abrego. Abrego. Muy bien, Abrego. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo actúa la fosfolipasa C o dónde actúa la fosfolipasa C? Entre el grupo El grupo entre el carbono y, ¿cómo se llama este grupo? Y el grupo fosfato. Rompiendo el enlace entre el carbono y el grupo fosfato. Recuerda bien esto, este es el fosfato. Ahí actúa la fosfolipasa C. Bien, ¿quién fue el que mencionó? Quiñones. Honorato. Honorato. Todos los ríos. Quiñones, doctor Quiñones. Mendoza Felipa, doctor. Ya, antes de Mendoza, sí, Mendoza ya le puse Mendoza Felipa y antes de Mendoza, ¿alguien más mencionó? Quiñones, doctor. Quiñones. ¿No se le escucha bien? ¿Jiménez o...? Quiñones, doctor. Ah, Quiñones, muy bien, Quiñones. A ver, vamos a agregar acá Quiñones. Quiñones es del grupo MA, ¿no? Muy bien, Quiñones. Ya te agregamos tu participación. Muy bien, se nota que están atentos y eso es positivo. Ojo, esto, lo que estamos viendo ahorita, son preguntas que se pueden realizar para los exámenes, ¿no? Más o menos ya ustedes tienen una idea de cómo se puede preguntar de estas diapositivas, ¿no? O sea, ¿para qué sirven las enzimas fosfolipasa B, la fosfolipasa C, la fosfolipasa D? ¿En qué estructura actúan? Eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿En qué estructura? ¿Cómo rompe los enlaces ésteres? Bien, entonces vamos a borrar acá. Bien, seguimos acá. Bien, ahora tenemos las estructuras llamadas aminoácidos. Los aminoácidos, su nombre lo indica, en su estructura va a tener un grupo amino. ¿Y cómo es el grupo amino? Es así, ¿no? El famoso NH2. Y los ácidos carboxílicos, que ya habíamos mencionado que era el COOH. Entonces, recuerda, cada vez que tú tengas una estructura, vamos a ponerlo de color celeste. Entonces, en una estructura química como la de acá, tengas un grupo amino y un grupo carboxílico, que es el grupo característico de los ácidos. ¿Cómo se llama esa estructura? Se llama aminoácido. De ahí el nombre, ¿no? Aminoácido. Grupo amino y grupo ácido, que viene a ser el grupo carboxílico. El grupo amino es la base y el grupo ácido o el grupo carboxílico es el ácido, ¿ya? Entonces tenemos un ácido y tenemos una base. ¿Cuál es el grupo funcional de los ácidos? Es el grupo carboxílico. ¿Y cuál es el grupo funcional de la base? Es el grupo amino. Bien, algo importante que hay que recordar es que, por ejemplo, si ubicamos el grupo carboxílico, que es el COOH, el carbono que está cerca del grupo carboxílico siempre se le va a llamar carbono alfa. El siguiente carbono sería el carbono beta y el carbono siguiente sería gamma. ¿Ya? Entonces tenemos el carbono alfa, que es el que está más cerca al COOH, el siguiente es el beta y el siguiente es el gamma. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando vamos a poner nombre a los aminoácidos, tenemos que poner primero la palabra ácido y luego la ubicación donde está este grupo amino. En este caso, el grupo amino se va a encontrar en el carbono alfa. Por lo tanto, acá sería alfa amino. Por ejemplo, acá, el grupo amino, ¿dónde se encuentra? ¿En qué carbono? Si este es alfa, este sería beta, ¿no es cierto? Entonces sería... Ajá, muy bien.
beta-amino, ¿no es cierto? Si vemos acá, ¿dónde está el grupo amino? El de acá sería Gamma. alfa, el de acá sería beta, y el de acá sería gamma, ¿no es cierto? Entonces acá sería ácido gamma-amino. Bien, entonces ya sabemos que primero ponemos la palabra ácido y luego ponemos la ubicación del grupo amino. ¿En qué carbono se encuentra? ¿En alfa, en beta o en gamma? Y luego ponemos el nombre de la estructura. Toda esta estructura, vamos a hacerlo de otro color acá. Toda esta estructura de acá, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Si tiene 5 carbonos, utilizo el prefijo pen, ¿no es cierto? Entonces, y como tiene el grupo carboxílico, le pongo la terminación oico. Por lo tanto, la estructura sería ácido alfamino pentanoico. Acá sería ácido betamino, beta porque el grupo amino está en la posición beta, 5 carbono penta y oico porque tenemos el grupo carboxílico. Acá sería ácido gamma amino, porque en la posición gamma está el grupo amino, 5 carbono penta y la terminación oico. Bien, entonces fíjense, acá en esta diapositiva vemos esta estructura. Yo les digo, ¿es un aminoácido o no? Como yo sé que es un aminoácido, busco el grupo amino, tengo el NH2 grupo carboxílico, por lo tanto sí es un aminoácido, ¿no? Toda estructura que tenga el NH2 y el COH es un aminoácido. Fíjense, ¿cómo se llama esta estructura? El triptófano. ¿Dónde tenemos el triptófano? ¿Alguien recuerda? Lo explicamos en la teoría. En el maní, ¿no? En el maní, la pecana, en los frutos secos, en las carnes del pavo, en la carne de aves, en el pescado, ¿no? Entonces ahora que es Semana Santa, muchos van a comer pescado y que están ingiriendo En la leche triptófano. Ajá. ¿Y para qué es el triptófano? Para el aprendizaje, ¿no? Fíjate, el triptófano es un aminoácido. Todos estos compuestos que ustedes ven acá, todos son aminoácidos, ¿no? ¿Y cómo saber si son aminoácidos? Habíamos dicho, deben tener un grupo amino y deben tener un grupo carboxílico. ¿Cómo se llama este compuesto? La cisteína, ¿no? La cisteína es un aminoácido que se utiliza para la tos. Luego tenemos acá, bueno, lo de mayor utilidad, el triptófano, la cisteína, glutamina, también es un aminoácido, grupo amino y grupo carboxílico, ¿no? Entonces recuerda bien, para hacer un aminoácido debe tener el grupo amino y debe tener el grupo ácido. De ahí el nombre, aminoácido. Glutamina, la glutamina se encuentra, recuerden, el neurotransmisor se llama glutamato, ¿no es cierto? El glutamato tiene que ver también con las funciones del cerebro. ¿Ya? Entonces casi la mayoría de los triptófanos son de utilidad en el cerebro. Bien, entonces vamos a borrar acá. Entonces son aminoácidos. Bien, ¿qué más hay que saber de acá? Bueno, ya nos están ganando. Esto de acá. Siempre en los exámenes se pregunta ¿qué compuestos químicos forman enlaces peptídicos? Por ejemplo, acá tenemos grupo amino, ¿no es cierto? Vamos a poner acá. Grupo amino, grupo ácido. Entonces, ¿cómo se llama el compuesto? Grupo es el carboxílico. grupo carboxílico. Claro, carboxílico tiene un grupo carboxílico y el grupo amino, la estructura química que sería Aminoácido. 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 Muy bien, a eso quería llegar, ¿no? Aminoácido. O sea, acá tenemos un aminoácido, ¿no es cierto? Vamos a encerrarlo todo acá. Todo esto sería un aminoácido, ¿no es cierto? Acá veo el NH2, amino, COH, carboxílico. Por lo tanto, todo esto sería también un aminoácido. Ojo, recuerden bien. Cuando tú unes un aminoácido con otro aminoácido, ¿cómo se llama el enlace que los une?
se llama enlace peptídico. ¿Ya? El enlace Profesor. peptídico es el enlace que va a unir a Profesor. los aminoácidos. Acá tenemos un aminoácido y acá tenemos otro aminoácido. ¿Cómo se juntan con estos enlaces famosos llamados enlaces peptídicos? ¿Ya? En el examen te puede venir así. Los aminoácidos se juntan con el enlace llamado, ¿cuál tienes que marcar? Peptídico, ¿no? Entonces recuerda acá. ¿Cómo yo sé que es un aminoácido? Porque tengo el grupo carboxílico y tengo el grupo amino. El grupo carboxílico, el grupo amino. Aminoácido. Entonces, dos aminoácidos se juntan con los enlaces llamados peptídicos. Bien, entonces vamos a borrar acá. Continuamos acá. ¿Qué más nos interesa de acá? Ah, los oligopéptidos son aminoácidos, son estructuras que tienen máximo 15 aminoácidos. Ojo, por ejemplo, yo en el examen te digo, en un laboratorio se descubrió un compuesto químico que tenía 10 aminoácidos. Ojo, 10 aminoácidos, ¿no? Para hacer oligopéptido debe de encontrarse de 2 a 15 aminoácidos. Y yo les pregunto, en un laboratorio se descubrió un compuesto químico que tiene 10 aminoácidos. ¿Cómo se llama ese aminoácido? Se llamaría oligopéptido. Todo compuesto químico hasta 15 aminoácidos es oligopéptido. Todo compuesto químico a partir de 25 aminoácidos hacia arriba, 25, 30, 40, se llama polipéptido. ¿Ya? Entonces, y para ser considerado una proteína, un compuesto químico debe tener un peso molecular mayor a 50 daltons. Entonces, pregunta, yo te digo, usted tiene un compuesto químico de un peso molecular de 1000 daltons. ¿Ese compuesto químico será o no será una proteína? No, no es. No es menor a los. Si es 1000 Dalton, no, ¿no es cierto? Porque es menor a 5000. Pero si yo te digo 10.000 Dalton, ¿será o no una proteína? Sí, sería una Sí, es proteína. cierto. Sí, ¿no es cierto? Sí, sería Porque una proteína. para ser proteína debe tener un peso molecular mayor a 5000 Dalton. Entonces, esta tablita es importante, de acá pueden salir muchas preguntas. ¿Ya? ¿Cuándo es oligopéptido? Hasta 15 aminoácidos. ¿Cuándo es polipéptido? A partir de 25 aminoácidos. Para ser considerado proteína, debe tener un peso molecular mayor a 5000 Dalton. Bien, entonces seguimos luego de acá. Bueno, lo que me interesa acá es... ya, los carbohidratos. Los carbohidratos, acá. Esto es un carbohidrato y esto es otro carbohidrato. ¿Cómo se juntan los carbohidratos? Con los enlaces llamados glicosídicos. ¿Ya? Entonces los carbohidratos se juntan con los enlaces llamados glicosídicos. ¿Ya? Entonces recuerda bien eso. ¿Cómo se juntaban los aminoácidos? ¿Cómo se llamaba el enlace de los aminoácidos? Enlace Enlace peptídico. 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 Enlace peptídico. ¿Cómo se llama el enlace de los carbohidratos? Enlace glicosídico. Glicosídico. Ok, muy bien. Recuerda que los carbohidratos son las harinas, las azúcares. Y recuerda que cuando alguien toma carbohidratos, ¿en qué se transforma en glucosa? De ahí el nombre. Glico viene de glucosa, ¿no? Los carbohidratos se unen con los enlaces llamados glicosídicos. Bien, luego, ¿qué más? Acá, bueno, está acá. Ah, nucleócido. ¿Cuándo se dice que una estructura es un nucleócido? Cuando tú juntas una base nitrogenada, ¿no es cierto? Tiene 3 nitrógenos, de ahí el nombre base nitrogenada, con una pentosa. Una pentosa. Vean que tienes 5 lados, la pentosa o azúcar le llaman a esto. Entonces, un nucleócido va a estar formado por una base nitrogenada más una pentosa. Bien, eso es nucleócido, pero ahora veamos nucleótido. ¿Cómo se forma un nucleótido? Con un nucleócido, es decir, una base nitrogenada, que es esto, más una pentosa o azúcar, más un grupo fosfato.
¿ya? Entonces, para hacer nucleótido, le tenemos que agregar al nucleósido un grupo fosfato. Bien, entonces hasta ahí era lo que yo necesito que ustedes aprendan de farmacoquímica 2. ¿Alguna pregunta de lo que hemos explicado? Bien, preguntas, ninguna, todo claro. Sí, doctor, todo claro. Ok, muy bien. Estoy tomando captura de pantalla de los asistentes para la asistencia porque todo esto está siendo grabado. Ustedes van a poder tener el video de acá a algunos minutos, a 10 o 15 minutos, para que lo puedan ver cada vez que quieran, recordar lo que hemos explicado para el examen. Este tema entra en teoría y entra en la práctica. Entonces, lo pueden leer, lo pueden escuchar, ¿no? Sí, Pachas Almeida, ha levantado la mano, ¿qué consulta tiene, Elizabeth? ¿Te escuchamos, Sí, Elizabeth? doctor, le iba a comentar que estoy en la cuenta de otra persona, pero soy Sánchez Pachas. Ah, ya. ¿Cuál es tu apellido? Sánchez Pachas, Andrea. Sánchez. Ah, ok. Entonces te voy a poner tu asistencia Sánchez de una vez porque no vas a Sí, figurar. por favor, doctor, sí. Ok, muy bien. Entonces, lo que estén así en estas, por ejemplo, con otro correo, tienen que hacérmelo, notar ahorita para la asistencia, ¿ya? Cuando yo veo el video, de repente no lo veo y no les voy a poner el asistente. Entonces, Sánchez, a ver un momentito. eh, Sánchez Pachas Almeida, ¿verdad? Andrea, Ok, Andrea. Sánchez listo, Pachas, Sánchez, Andrea, ya te sí. puse tu asistencia. Muy bien, el resto sí entró con sus correos, ¿verdad? Doctor, hay un alumno que no ha podido ingresar. Se llama Ya, ¿cómo se llama Honorato, tu compañera que no ha podido ingresar? Sorichaki se llama otro. O me envías por mensajito para yo ponerle su asistencia, ¿te parece, Honorato? Mejor. Sí, doctor. Sí, no te Ok. preocupes, yo te envío. Listo, jóvenes, entonces no le quito más tiempo, sé que es feriado, les agradezco por ese sacrificio que han tenido de sacrificar algunos minutos de su feriado. Es bastante positivo, este sacrificio le va a ser de mucha utilidad en el examen. Y pues, ha sido un gusto haber compartido este tema con ustedes y pues será hasta el día de mañana a la hora que hemos programado la práctica. También voy a ser breve en la práctica. Que sigan teniendo un bonito día. Cuídense mucho, cuiden a su familia. La familia es lo más sagrado que tenemos. Y pues nos vemos hasta el día de mañana. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Ok, doctor. Gracias, listo, nos doctor. vemos. Gracias, doctor.